primer domingo de Cuaresma nos presenta las tentaciones de Jesús. En el Padre Nuestro nos enseñó a pedir: no nos dejes caer en tentación. Cuaresma, tiempo de lucha para vencer las tentaciones. ¿Le parece, Monseñor Ángel, que es un buen tema para el programa? La lucha contra las tentaciones es una dimensión de la Cuaresma. En los textos litúrgicos de los días de Cuaresma, frecuentemente se alude a esta lucha, a este combate. Y es que en la vida cristiana no crecemos en la práctica de una virtud, sino es venciendo la tentación contraria. Así, por ejemplo, crecer en la caridad, en el amor al prójimo, es imposible sin vencer, sin luchar y vencer las tentaciones de egoísmo. Vivir la práctica de la templanza en la comida, en la bebida, la virtud de la templanza, no sé si algunos la conocen, no se logra sino luchando contra la tentación de la gula. Vivir la virtud de la humildad es imposible sin vencer las tentaciones de soberbia, de orgullo. Es decir, adquirir las virtudes implica al mismo tiempo superar el vicio, el defecto contrario a esa virtud, ¿cierto? Pues bien, esa dimensión de lucha de toda la vida como que cobra especial fuerza y relieve en la Cuaresma. De ahí sí que me parezca que es un tema propio para este tiempo de Cuaresma en nuestro programa, para que tengan vida. La lucha contra las tentaciones, que, yo lo resumiría como en 3 palabras: luchar contra la tentación para vencerla, que no sea ella la que nos vence a nosotros, y prevenir la tentación. Hoy hablamos mucho de prevenir, ¿verdad? No solo curarla, todo el trabajo de prevención, prevenir la tentación. Recuerdo que antes insistía mucho en huir de las ocasiones. ¿En qué ocasiones caigo yo en tal vicio? ¿En qué circunstancias? No te metas en ella, que si juegas con el fuego te vas a quemar. O como dice el otro refrán, el que con lobos anda, aullar aprende. Voy a contar un chistecito de eso de las ocasiones. Era un bolito que hizo el propósito firmísimo de no embolarse, de no beber nada. Hizo el propósito y le pidió a Dios toda la ayuda. Bueno, y un día iba por una de esas calles donde hay tantos bares, donde hay tantos lugares de licoreras y de beber. Y pasó junto a un lugar, sintió la tentación y dijo: no, Señor, he hecho el propósito, ayúdame, adelante. Y siguió adelante, primera victoria. Pero no había dado ni 25 metros cuando la otra ocasión hay otro lugar de licor, unos amigos, mira qué cervecita más fresca, fría, sudando. No, y venció la segunda victoria. Y caminó otros 30 metros y otra vez la tentación ahí. Y claro, él se detuvo, que sí, que no, y superó la tentación. Tercera victoria. Y camina un poco más y encuentra otro lugar donde unos amigotes de los de antes estaban bebiendo. Y ve el lugar, siente la tentación y dice: estas 3 victorias hay que celebrarlas. Y allá se fue entonces a beber, tenía que celebrar. Bueno, se metió en la tentación y a la cuarta cayó. 3 victorias y había que celebrarlo. A la cuarta cayó.
es lo que se llama prevenir las tentaciones. Y el otro, la oración que Jesús recomienda. Oren para no caer en la tentación. Así que no nos extrañemos que las tengamos. No se adquiere una virtud sino luchando contra el vicio contrario. Y para vencerlas, la lucha, el esfuerzo, la prevención y la oración. Yo creo que con esta introducción podemos, sí, entonces entrar un poquito en el programa de las tentaciones que podemos experimentar. Bueno, entendido y más que entendido el chiste, monseñor. Y entonces lo podemos hacer comentando unos números de la exhortación apostólica que tiene el apartado titulado Tentaciones de los agentes de pastoral. ¿Cuáles son esas tentaciones a las que nos vemos sometidos constantemente los agentes de pastoral, monseñor Ángel? El Papa Francisco, en algunos de sus documentos y discursos, ha hablado precisamente de esto. En la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, el capítulo segundo que se titula El compromiso misionero, tiene dos apartados. De esos dos apartados, en el primero presenta los desafíos que nos ofrece la cultura actual a la Iglesia misionera. Y el segundo apartado es tentaciones actuales de los agentes misioneros, de los agentes de la pastoral de la Iglesia. Pero también recuerdo que en el saludo navideño a la curia pontificia, recuerdo que un año les habló de las tentaciones también que pueden tener ellos, y así diversas ocasiones ha hablado de las tentaciones propias de los jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces, ese apartado del capítulo segundo, las tentaciones de los discípulos misioneros hoy, de la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, yo creo que sí, que nos puede ayudar y nos puede servir y las aplicamos a nosotros. Ahí en ese texto el Papa habla de 5 o 6 tentaciones. Habla de la tentación que llama la asedia espiritual, que es la pereza. Habla del pesimismo estéril, pesimismo que no cambia nada ni produce ningún resultado. Habla del individualismo frente a la dimensión comunitaria. Habla también de la mundanidad espiritual, muy espirituales pero desde los criterios del mundo. Y habla también de la guerra, la lucha entre nosotros, al interior de las mismas comunidades y fraternidades. Entonces son como 5 en los que el Papa se detiene y los va explicando. Nosotros podríamos retomar algunos de ellos y yo puedo hacer pues una explicación y alguna aplicación, cómo experimentamos esas tentaciones y cómo superarlas y vencerlas. Monseñor, ¿y le parece si empezamos comentando la tentación que el Papa califica de asedia egoísta? ¿En qué consiste y cómo la experimentamos hoy, como ya usted lo decía? Bueno, yo creo que sí, tenemos unos minutos antes de... La Papa llama asedia egoísta. Quizá esta palabra no la hemos escuchado mucho. Bueno, también se pronuncia de las dos formas, asedia o asedía. La he visto escrita de las dos formas. Y mirando yo en el diccionario de la Real Academia Española, vi que la pone de dos formas, asedia o asedía. Es una palabra que antiguamente se usaba mucho en el lenguaje espiritual, pero yo creo que ahorita ya no se usa y quizás es una palabra pues que desconocida, que no nos suene. ¿Cuál es el significado de esa asedia que dice el Papa? Voy a decirlo yo con otras palabras. Esta tentación consiste en lo siguiente: en la desgana, la pereza, la flojedad, la
comodidad en la vivencia, en el compromiso de nuestra vida cristiana. Que se nos queden estas palabras: desgana, pereza, flojedad. Con otras palabras, en quien se deja llevar de esta tentación, lo que le falta es motivación, pasión, energía, vida. Como si en el espíritu, decimos, no sé este refrán, que algunos en vez de sangre en las venas tienen horchata. Están tan apagados, tan muertos como sin vida, y este tiene horchata en vez de sangre en las venas. Algunos entonces en el espíritu, en vez de fuego, vida, pasión, motivación, ilusión, compromiso, los que tienen ahí, a ver, otro ejemplo que se me ocurra, un motor apagado, esa tentación de desgana, de pereza, de dejarse llevar, sin motivación, sin ilusión, sin pasión, falta de compromiso. ¿Cuáles pueden ser las causas? Pues las causas son muchas, pero señalemos algunas. Personas que ante las dificultades, ante los procesos costosos de su propia transformación, de su propia santificación, los procesos que requieren tiempo, paciencia, perseverancia, de construir una comunidad fraterna, una comunidad de base, transformar una parroquia, organizar bien entonces los grupos, los procesos lentos también del cambio de los demás, cambio propio y el cambio de los demás. Ante esos procesos difíciles, procesos costosos, largos, de transformación, de cambio, de renovación, pues caen en esa pereza, en esa desgana, en esa apatía. Y entonces lo que hacen es soñar, pero sueños irrealizables. ¡Ay, lo que haría, lo que podría hacer! Sueñan, pero luego, en la realidad, esos sueños no tienen eficacia, no tienen fuerza motivadora. Siguen en su pasividad. ¿Cuáles son los efectos? Los efectos de esta apatía. Pues el Papa lo dice, una apatía que nos encierra ahí en nosotros mismos, que no transforma la realidad, que cada vez nos hunde más en la flojera y cada vez nos aparta más de nuestros compromisos. Y nos sentimos más tranquilos, más cómodos, más instalados, ahí pues sí, dejándonos caer en el sofá, que trabajando diligentemente en el crecimiento espiritual, en la ayuda a los hermanos, en el compromiso apostólico. Recuerdo que el Papa Francisco una vez a los jóvenes, creo que en Polonia, les decía, no sean jóvenes de sofá, de poltrona, ahí instalados, apoltronados, sin vida, sin ilusión. Cuidado pues con esta tentación en la que podemos caer nosotros en el proceso de nuestra vida cristiana y en nuestro compromiso misionero y apostólico. Para no caer en tentación, nos vamos a ir al corte comercial y volvemos para continuar con usted, Monseñor. Pero volvemos animados. Mucho más animados, por supuesto. Regresamos con ustedes en este interesante programa donde Monseñor Ángel nos va hablando sobre las tentaciones que enfrentamos día con día. Entonces, Monseñor ya nos explicaba lo que es la asedia egoísta, pero la segunda tentación que nos presenta el Papa Francisco está relacionada con la anterior, creo yo, y es la tentación de pesimismo estéril. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus causas y efectos?
Sí, guarda relación con la anterior. Pereza, desgana, pasividad, pesimismo, están relacionadas. Esta tentación consiste precisamente en la insinuación del pesimismo, de la desesperanza, de la decepción, que ante lo deficiente, lo negativo de la realidad, está ahí como rondando. Hacemos la experiencia de la vida. En la experiencia de la vida constatamos aspectos positivos, deficientes, algunos muy graves. La experiencia del pecado, de la fragilidad en nosotros mismos, la experiencia en nuestro ambiente, la experiencia en nuestras Honduras, de la violencia, de la inequidad, de la injusticia, de la mentira, de la opresión, toda esa realidad del mal, del pecado, de lo negativo, de lo doloroso, la realidad ahorita de la pandemia, enfermedad, muertes, todo ese aspecto, digamos, negativo, tanto por el dolor, la fragilidad, la limitación, la enfermedad, la muerte, como por el aspecto derivado del comportamiento humano, envidias, violencias, odios, etcétera, etcétera. Ante esta realidad, hay personas que se ponen los lentes oscuros y solo ven eso negativo. Y dicen, he pesado en una balanza lo bueno y lo malo y el peso mayor se lo lleva lo negativo. Pesa más lo negativo en su vida. Y entonces ahí entra la seducción, la tentación del desaliento, de la desesperanza, de la decepción. La conclusión de que no vale la pena luchar contra él. Personas que dicen, ya he hecho la experiencia de trabajo, de lucha por vencerme a mí mismo, he hecho el esfuerzo también por el cambio al interior de mi parroquia, de la iglesia, el esfuerzo por el cambio en la sociedad, y esto no cambia, sigue igual, no hay quien lo cambie. Y entonces poco a poco nos vamos dejando dominar precisamente de esa decepción, de ese pesimismo, de esa desesperanza. Y no percibimos todo el aspecto positivo que hay, las energías vitales positivas, las fortalezas para transformar. Eso queda como olvidado, como tapado. Pero esta tentación del pesimismo estéril lleva a eso, a la esterilidad. El Papa mismo ha puesto el adjetivo pesimismo estéril, porque dejarnos llevar de esta tentación no conduce a un cambio de la realidad. No hacemos nada por cambiarla. La realidad ahí sigue, la propia y la ajena ahí sigue. El pesimismo, la desesperanza, si nos dejamos llevar de esta tentación, no construye nada, es estéril, no cambia, no mejora la realidad, ni la propia ni la ajena, ni la personal ni la social. Cuidado, que no nos arrastre esta tentación. El Papa nos invita a tener cuidado para no caer en el individualismo que olvida al otro, al hermano, al pobre. Monseñor, ¿puede darse hasta la tentación del individualismo religioso? Puede darse, y es precisamente lo que el Papa subraya. El Papa comienza hablando, y yo también lo presento, en primer lugar, del individualismo como ese encerrarse en sí mismo. Esas palabras que terminan en ismo, individualismo, egoísmo,
son algo que en sí es bueno, pero deformado. Es importante la atención y el cuidado a uno mismo, ego, yo. Pero cuando ya se cierra, hablamos de egoísmo. El individuo, la atención al individuo, a cada uno, no siempre así en general. Pero cuando se deforma, hablamos de individualismo. Individualismo es precisamente la exageración del yo del individuo cerrado en sí mismo. Rompe las relaciones con Dios y con los demás. El único mundo es Él, sus intereses, y todo lo demás está al servicio de su ego, de su individualismo y de sus intereses. Individualismo, el individuo, el yo cerrado, ha roto los lazos de comunión, de comunicación con los demás. Evidentemente que este egoísmo, al final, a la persona la lleva a una soledad y a un empobrecimiento completo, solo encerrado en su torre de marfil. Pero el Papa también subraya el individualismo religioso. ¿En qué consiste el individualismo religioso? Y esa es la tentación que podemos tener hoy. Y yo creo que sí estamos cayendo en ella frecuentemente. Consiste en que uno afirma a Dios, quiere vivir la relación con Dios, vive y practica muchas formas de religión, pero es una relación vertical con Dios sin los demás. En su vivencia religiosa, los demás no existen. Hilo directo con Dios. Es una religiosidad sin comunidad. Es una religiosidad sin iglesia. Es una religiosidad sin hermanos. Es una religiosidad sin atención al pobre. Es una religiosidad sin caridad. Es una religiosidad, un cristianismo sin la dimensión social del cristianismo. Cuidado, esta tentación yo la veo fuerte y que muchos caen en ella. Una religión con un Dios a mi manera, con un Dios a mi medida, o un cristianismo, pero sin comunidad y sin dimensión social, sin hermanos, sin caridad. Muy espirituales, Dios, el culto, pero sin comunidad, sin hermanos, sin fraternidad, sin dimensión social del cristianismo. Y yo creo que vamos a terminar en esta tentación porque aún señala el Papa más. Ya hemos puesto 3, porque el día de hoy yo tengo un compromiso a las 8:15 que no puedo dejar y mejor terminamos puntuales. A ver si a las 8 terminamos y ahí quedan las otras preguntas. Quizá para el próximo día, entonces. Podríamos enganchar el próximo día en el segmento primero con alguna otra tentación. De las del Papa o que nos pregunten alguno de nuestros seguidores.